espacio ya, lo deje. Entonces la casa quede limpia y así la familia pueda tener salud y pueda tener prosperidad. Entonces esa es la finalidad de la danza del león. Esta danza, cuando fue destruido el templo Shaolin de Fukien por los manchúes en el siglo XVIII, los manchúes eran un pueblo del norte de China, era un reino que actualmente ya pertenece a China, pero en esa época era un reino fuera de la muralla. Los manchúes, cuando invadieron China, no tuvieron la aceptación de los chinos Han. Entonces muchos de los generales del ejército chino Han se escondieron en el templo Shaolin de Fukien. Entonces, como se escondieron en el templo Shaolin de Fukien para seguir entrenando las artes marciales y desde ahí dirigir una revolución contra los manchúes. Cuando los manchúes se enteraron de que había generales del ejército Han escondidos en el templo Shaolin de Fukien, entonces mandaron sitiar el templo. El ejército manchuriano sitió el templo y lo quemó. Lo quemó y realmente sobrevivieron 5 maestros. Esa es la historia cantonesa, ¿no? Estoy hablando de la tradición popular, que es la tradición que nos llega a nosotros a través de los maestros y con la que aprendemos nuestras danzas. Entonces estos maestros que quedaron vivos eran laicos. Entonces ellos guardaron la tradición en forma laica y entonces la danza del león, que originalmente era bailada por los monjes, fue bailada por las escuelas de Kung Fu de esos maestros. Entonces esa fue la forma como cambió. En otras regiones de China, como en el norte y en el centro, también existe la danza del león con otras variedades. Aunque nosotros normalmente conocemos solo la danza del león cantonesa y la pequinesa, tengo entendido que en otras regiones también existe. Por ejemplo, un año nuevo chino, yo colgué en una especie como de Facebook chino, que antes Yahoo de China tenía como una especie de blogs. Colgué unas fotos del león y recibí un comentario de una señora china más o menos como de 30 años de edad, que dijo lo siguiente. Dijo: danza del león, ahora solo la veo en la televisión. Entonces con ese comentario yo entendí que ella había visto la danza en vivo en alguna época. Entonces yo me comuniqué con ella por el mismo blog, la busqué, entonces entré en el chat con ella y le dije: ¿de qué parte de China eres tú? Me dijo que era de Jiangsu, o sea, de la China central, que es una zona de la cual nosotros nunca hemos escuchado hablar de danza del león. Entonces le dije: ¿tú dices que has visto danza del león cuando eras niña? Me dijo: sí. ¿Dónde bailaba? ¿En tu pueblo? Sí, en mi pueblo. ¿Y quién bailaba? Eran familias que bailaban por tradición familiar, ¿no? Y esa danza, por lo menos en el pueblo de ella, ya no se ve, o sea que ha perdido ya la continuidad, o sea, ha perdido transmisión, ¿no? Entonces significa que esta danza en realidad era una danza que estaba mucho más extendida de lo que, digamos, conocemos nosotros hoy en día. Entonces, como decía, y tiene dos aspectos importantes: el aspecto marcial, que todos los que aprenden a bailar el león tienen que saber Kung Fu para poder hacer los pasos correctos, y además para tener energía, porque la danza tiene que desplegar mucha energía yang. Como decía, hablamos del mundo yin y del mundo yang. Entonces, en la China, cuando una familia se muda a una casa, normalmente hay 2 formas o 3 formas como hacen. Una de las formas es hacer una fiesta e invitar a muchos amigos, la mayor cantidad de amigos que puedan, porque entonces la casa se llena de energía yang y cualquier energía oscura que pudiera haber desaparece al haber mucha alegría, porque en chino hay un dicho que dice que una alegría disuelve 3 calamidades, ¿no? Entonces una de las formas es hacer una reunión, una fiesta e invitar a toda la gente que se pueda. Y para hacer esa reunión se escoge una fecha en el calendario chino, se escoge un día auspicioso, que sea día auspicioso para la apertura, y entonces ese día se hace la reunión a la hora auspiciosa. Después, otra forma es invitan a algunos maestros que son de algunas tradiciones chamánicas. Existen tradiciones chamánicas tanto del norte como del sur de China, y algunas de esas tradiciones chamánicas están mezcladas con el budismo y otras con el taoísmo. Y a la familia generalmente no le interesa de qué tradición sea, sino que sea bueno y que la gente sepa que este maestro trabaja bien. Entonces contratan a un maestro para que haga los ritos de lo que se llama
las ofrendas en las 4 esquinas. Se llaman ofrendas en las 4 esquinas o ofrendas en las 5 posiciones. Tiene los 2 nombres, pero el rito es el mismo, ¿no? Porque las 4 esquinas y el centro. En eso tiene mucha similitud con el mundo andino, en que, digamos, nosotros también vemos que los chamanes normalmente hacen ritos hacia las 4 esquinas. Incluso también en los matrimonios, en las zonas aymaras, también se hace ofrendas hacia las 4 esquinas. Entonces en China también es una forma. Y la otra forma es invitar al león cuando se inaugura la casa. Entonces el león inaugura la casa, entonces el león tiene que entrar con mucho vigor para eliminar todas las fuerzas negativas. O sea, los fantasmas tienen que temerle al león. Si el león entra con temor, entonces los fantasmas se van a reír de él, ¿no? Entonces el león tiene que entrar con mucha fuerza para que todos los malos espíritus se ahuyenten. Es por eso que el practicante de lanza del león tiene que también ser practicante de Kung Fu para que sus pasos sean muy firmes y para que su expansión de energía yang sea poderosa, ¿no? Y como mencionaba, este león, antes de salir a bailar, tiene que saludar siempre al santo. O sea, el león también se guarda en un templo, o la escuela de Kung Fu donde está el león también tiene siempre su altar con su santo, que puede ser el Quan Ti Kung generalmente, o a veces puede ser Quan Yin, porque en una de las leyendas Quan Yin salva al león. Entonces hay una de las leyendas del león donde se dice de que Quan Yin, cuando el león lo decapitaron, entonces el león lo decapitaron, entonces Quan Yin lo revivió y por eso le puso, ven que tiene un lazo rojo ahí, ¿no? Entonces Quan Yin lo revivió y le amarró el cuello con un lazo rojo y Quan Yin le puso el cuerno. Entonces Quan Yin le puso el cuerno para que se pudiera defender y ya no lo volvieran a matar, ¿no? Entonces por eso es de que tenemos 2 santos que están ligados al león. Uno es Quan Ti Kung, que es el dios de la guerra, y otro que es Quan Yin, que es el Buda de la compasión. Entonces, dependiendo de la tradición de la escuela, algunos hacen el saludo a Quan Yin, otros el saludo a Quan Kung, y el león antes de salir siempre debe poner incienso. También cuando el león visita una casa o una tienda en el año nuevo, hay lo que se llama Yin Shi, que significa recibir al león. Entonces la persona que recibe la visita del león debe de encender el incienso, y entonces el león, cuando ve el incienso, saluda 3 veces al incienso. Y entonces el dueño de casa, que está sujetando el incienso mientras el león lo saluda, cuando el león termina de saludar el incienso, pone inmediatamente ese incienso en su altar principal. Entonces significa que ese incienso saludado por el león va a traerle suerte también a la familia. Entonces eso en chino se llama Yin Shi, que es recibir el león. Además de eso, el león tiene una ofrenda que se pone siempre en la casa, que es la lechuga, que ahí hemos puesto como una muestra, porque la lechuga en chino, en mandarín se llama Shen Cai, en cantonés San Choe, ¿no? Y San Choe, que es lechuga, es como San, que significa vida, o sea, para que traiga salud, y Choi suena como Choi, que significa Fa Choi, que brote la riqueza. Entonces la lechuga trae el deseo de salud y riqueza para el nuevo año, o para el negocio que se inicia, o para la nueva casa donde la gente va a vivir. Entonces el león toma esa ofrenda y para eso también tiene un protocolo. Entonces la danza del león, como digo, tiene muchos componentes rituales que muchas veces no se conocen, y también los pasos o la forma de tocar el tambor va a variar de un lugar a otro, ¿no? Entonces varía. Y por ejemplo, en el caso de nosotros, de nuestra escuela, que es muy tradicional, el maestro que nos enseñó a nosotros a tocar el tambor, uno de los maestros del toque que nosotros hacemos, es, bueno, no sé si entiende, pero en chino se dice discípulo nieto. O sea, discípulo nieto significa alumno de un alumno o discípulo de un discípulo. Entonces el maestro es discípulo nieto del mono de hierro. El mono de hierro fue uno de los grandes maestros de Kung Fu que llegó del norte de China, llegó a Cantón, hizo escuela en Cantón, en Foshan, y fue muy amigo también de Bonfeijo, ¿no? El mono de hierro en chino se conoce como el Tit Malao, o Tie Houzi, ¿no? Entonces ese maestro fue muy famoso como artista marcial, y entonces el maestro que nos enseñó ha sido discípulo de esa escuela, la escuela del mono de hierro, ¿no? Entonces algunos de nosotros hemos sido alumnos de él también. En mi caso, digamos, yo aprendí el toque porque él es familiar mío. Su esposa es hija de uno de mis primos políticos, ¿no? Entonces
digamos, hay tipos de transmisiones que generalmente se dan más a nivel familiar, porque, digamos, hay que aprender los ritos para bautizar el león. Entonces, para bautizar el león hay unas frases y un protocolo, pero si uno va a aprender a bautizar el león, también tiene que aprender a bautizar el santo, porque una persona que hace la danza del león tiene que estar en capacidad de poder instalar un templo por sí sola, porque tiene que saber cómo se instala el templo para poder en el templo hacer el león, ¿no? Entonces es, digamos, una iniciación que tiene que tener siempre para poder hacer un grupo. Bien, ahora voy a explicar en cuanto, por ejemplo, al tambor. Nosotros tenemos los toques de tambor también tienen significado, y nosotros damos importancia a los números yang. Los números yang son los números impares. O sea, en China existe mucho el concepto de yin y yang. Como decimos que el león tiene que llevar energía yang para purificar la casa, entonces el toque del tambor para el paso del león debe ser con números yang. Entonces el golpe debe ser con 3 golpes o con 7 golpes. Entonces voy a mostrarles para que vean. Sí. A ver esto. Ya, voy a hacer el toque que se llama de 3 estrellas, y se van a dar cuenta que tiene 3 golpes. Son 3 golpes partidos en 2. Entonces un golpe es yin, pero un golpe es yang, 2 golpes yin, sumados dan 3, entonces una combinación yin-yang con los 3 números principales de cielo, tierra y hombre, ¿no? Entonces, en un toque de tambor tan sencillo, nosotros tenemos ya los principios de la filosofía china, lo fundamental, que tenemos el 1, del 1 nace el 2, del 2 nace el 3 y del 3 nacen todos los seres, ¿no? Entonces ese es el toque que tiene yang con yin y sumado da yang. Entonces, escúchalo de nuevo, se dan cuenta que son 3 golpes, ¿no? Ahora van a ver cómo se baila con este paso. Este es un paso descansado. Hace el paso de 3 estrellas. Primero un saludo, ¿ya? Sí, primero vamos a hacer un saludo. Luego, antes de bailar, tiene que hacer un saludo y ya comenzamos a hacer las demostraciones.